En el mundo del narcotráfico hay nombres que se imponen por el ruido, por la violencia, por el miedo inmediato que generan, pero hay otros que se instalan de una forma mucho más silenciosa, casi imperceptible, hasta que un día ya no pueden ser ignorados porque han cambiado las reglas del juego sin que nadie lo note a tiempo. Esta es la historia de uno de esos hombres, alguien que no necesitó exhibirse para dominar, que no construyó su poder con discursos ni con espectáculos, sino con decisiones precisas, con una inteligencia fría y con una capacidad extraordinaria para ver lo que otros no veían. Antes de que el narcotráfico se convirtiera en la maquinaria compleja que hoy conocemos, antes de que las rutas estuvieran claramente definidas y los cárteles funcionaran como estructuras organizadas, hubo alguien que entendió que el verdadero control no estaba en la tierra, sino en el aire. Alguien que transformó un negocio fragmentado en un sistema casi industrial, capaz de mover toneladas sin dejar rastro y de generar fortunas que desafiaban cualquier lógica conocida. Su nombre era Amado Carrillo Fuentes, y durante años fue considerado el hombre más poderoso del narcotráfico en su tiempo. Pero esta no es solo la historia de su ascenso, ni de su imperio, ni siquiera de las decisiones que lo llevaron a dominar el cielo cuando todos miraban el suelo. Esta es también la historia de su final, un final que, lejos de cerrar su trayectoria, abrió un interrogante que sigue vigente décadas después, una duda que transforma su figura en algo más que un personaje histórico y la convierte en una presencia casi intangible dentro del relato del crimen organizado. Porque cuando alguien alcanza ese nivel de control, cuando cada movimiento parece calculado con precisión milimétrica, incluso su desaparición deja de ser un hecho claro y comienza a parecer una última jugada. Y es ahí donde empieza realmente esta historia. Amado Carrillo Fuentes nunca necesitó levantar la voz para hacerse notar, porque su forma de existir dentro del mundo del narcotráfico no respondía a la lógica de la exhibición, sino a la del control silencioso. Ese tipo de dominio que no se anuncia, que no se fotografía, que no se declara, pero que termina organizándolo todo desde detrás de las cortinas. Nació en Sinaloa, en una región donde las fronteras entre la vida cotidiana y el negocio ilícito eran difusas, donde las conversaciones importantes no se daban en voz alta, y donde el aprendizaje comenzaba mucho antes de que uno pudiera siquiera comprender del todo aquello que estaba observando. Creció en ese entorno, rodeado de figuras que ya participaban en estructuras criminales consolidadas, especialmente bajo la influencia de su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, y fue allí donde comenzó a formarse, no como un hombre de acción impulsiva, sino como un observador meticuloso que entendía que el poder real no residía en la violencia inmediata, sino en la capacidad de anticiparse, de leer el sistema y, sobre todo, de encontrar sus puntos débiles. En sus primeros años no fue protagonista de grandes historias ni de enfrentamientos visibles. Su aprendizaje fue progresivo, casi imperceptible, y estuvo profundamente ligado a la frontera, a lugares como Ojinaga, donde comprendió que el verdadero valor del negocio no estaba únicamente en la producción o en la distribución local, sino en la capacidad de mover grandes volúmenes hacia Estados Unidos, donde la demanda multiplicaba exponencialmente las ganancias. Y fue en ese momento cuando empezó a tomar forma una idea que lo diferenciaría del resto, una intuición que no tenía que ver con la violencia ni con la expansión territorial tradicional, sino con la logística, con la eficiencia, con la eliminación de obstáculos en la cadena de transporte. Mientras otros seguían apostando por rutas terrestres, cargamentos fragmentados y métodos cada vez más expuestos, Amado comenzó a mirar hacia un espacio que todavía no estaba completamente saturado por la vigilancia: el aire. Ese cambio de perspectiva fue el punto de inflexión de su carrera y, en muchos sentidos, de todo el narcotráfico en la región. Porque cuando el cártel de Guadalajara empezó a desmoronarse tras la captura de figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, muchos de sus integrantes quedaron a la deriva. Pero Amado ya había comenzado a construir su propio camino, y cuando finalmente asumió el control del cártel de Juárez, tras la muerte de Rafael Aguilar Guajardo, no heredó simplemente una estructura, sino que la transformó en algo radicalmente distinto, en una organización que ya no funcionaba como una red fragmentada, sino como un sistema integrado,
casi empresarial, donde cada pieza tenía una función específica dentro de un engranaje mucho mayor. La decisión de invertir en aeronaves, en lugar de limitarse a los métodos tradicionales, no fue un gesto de ostentación, sino una apuesta estratégica que redefinió las reglas del juego, porque al incorporar aviones, muchos de ellos de gran capacidad, como los Boeing 727 modificados, logró trasladar cantidades masivas de cocaína desde Sudamérica hasta México y Estados Unidos en tiempos mucho más reducidos, disminuyendo la exposición y aumentando la rentabilidad de cada operación. Lo que antes requería múltiples viajes, múltiples intermediarios y múltiples riesgos, ahora podía resolverse en una sola maniobra cuidadosamente planificada, y fue esa eficiencia la que lo llevó a ser conocido como el Señor de los Cielos, un nombre que no solo describía su método, sino también la escala de su dominio. A diferencia de otros capos que buscaban consolidar su figura a través del reconocimiento público o la intimidación directa, Amado optó por una estrategia de invisibilidad relativa, evitando la exposición mediática y limitando su presencia a círculos estrictamente necesarios, lo que le permitió operar durante años con un nivel de discreción que dificultaba enormemente su persecución. Su poder creció de manera sostenida, alimentado por alianzas con organizaciones colombianas y por una estructura interna que privilegiaba la eficiencia por encima del espectáculo, hasta el punto de que, para comienzos de la década de 1990, era considerado por diversas agencias como uno de los narcotraficantes más influyentes y económicamente poderosos del mundo. Sin embargo, ese mismo crecimiento comenzó a atraer una atención cada vez más intensa por parte de las autoridades y de sus competidores, y la estabilidad que había construido empezó a mostrar fisuras, no tanto por errores evidentes, sino por la presión acumulada de un sistema que no podía expandirse indefinidamente sin generar conflictos. Hubo tensiones con organizaciones rivales, como las vinculadas a los hermanos Arellano Félix, intentos de asesinato que no lograron eliminarlo, pero sí alteraron su percepción de seguridad, y una vigilancia cada vez más sofisticada que reducía sus márgenes de maniobra. Fue en ese contexto, cuando su estructura comenzaba a volverse vulnerable, que tomó la decisión más radical de su trayectoria: no huir ni esconderse, sino desaparecer por completo. No se trataba de cambiar de país, sino de dejar de ser reconocible, de romper el vínculo entre su rostro y su identidad. Para ello decidió someterse a una cirugía plástica que alterara completamente su apariencia. Una jugada extrema pero coherente con una vida marcada por la anticipación. En julio de 1997, ingresó a un hospital en Ciudad de México con ese objetivo, esperando salir convertido en otra persona, fuera del radar de quienes lo perseguían. Sin embargo, según la versión oficial, la operación se complicó y terminó con su vida, un desenlace inesperado para alguien cuya trayectoria había estado dominada por el control. El caso se volvió más oscuro cuando, tiempo después, los médicos involucrados aparecieron asesinados, lo que abrió interrogantes que nunca fueron completamente resueltos. Para algunos fue una venganza, para otros un intento de eliminar testigos y borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Desde entonces, su historia dejó de ser completamente verificable y comenzó a moverse en un terreno ambiguo donde los hechos conviven con las teorías. Algunas versiones sostienen que murió en esa cirugía, otras sugieren que todo fue una construcción diseñada para facilitar su desaparición definitiva. Una última jugada en la que el quirófano habría sido solo una transición hacia una nueva identidad. Aunque no existen pruebas concluyentes que respalden estas hipótesis, su persistencia revela hasta qué punto su figura trasciende una biografía convencional. Su vida estuvo marcada por la lógica del control, y es precisamente esa coherencia la que hace difícil aceptar un final completamente azaroso. Así, su legado no se limita a la magnitud de su imperio, sino también a la forma en que su historia permanece abierta, suspendida entre la certeza oficial y la posibilidad de que haya logrado ejecutar hasta el final la lógica que guió toda su vida: adelantarse, moverse antes que los demás y desaparecer justo cuando el sistema comenzaba a cerrarse sobre él, dejando una pregunta que sigue vigente hasta hoy, la de si realmente murió en aquel quirófano o si, fiel a su estilo, simplemente dejó de estar donde todos lo buscaban.